Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Lo voy a leer en un español más llano. Dice: ahora los autorizo a escribir en mi nombre lo que mejor les parezca en favor de los judíos. Y sellen las cartas con el sello real. Eso significa una carta firmada en nombre del rey y sellada con su sello, no se puede anular. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana estoy aquí por tu favor, por tu misericordia y por tu gracia. Te ruego, Rey de Gloria, que me permita predicar tu palabra conforme a tu voluntad, y que tu palabra pueda, oh Dios, hacer transformación en las vidas de aquellos hijos tuyos que están aquí escuchando. Señor, no se trata de mí, se trata de ti. No se trata de un hombre, se trata de ti, Espíritu de Dios. Te doy la gloria, te exalto y te bendigo por quien tú eres. A ti sea toda la gloria. Dale un aplauso al Espíritu de Dios en este hermoso y precioso día. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Tenemos una historia muy famosa, un libro que mucha gente han leído, y hay versículos muy puntuales que han mencionado y que muchas veces nosotros lo mencionamos. Por ejemplo, uno de los versículos famosos del libro de Esther es cuando dice, cuando Mardoqueo le dice a Esther: pero ven acá, tú no sabes, allí donde tú estás como reina, tú no sabes que para este momento Dios te ha escogido. Pues si tú no quieres hacer nada, no hay problema, no importa, porque de algún lado liberación, respiro y liberación vendrá. Y el libro de Esther, para poder aterrizar a lo que yo quiero hablar en este día, bajo el tema decreto contra decreto, quiero leer y hacer resúmenes breves de cada capítulo de este libro de Esther hasta aterrizar al capítulo 8, del verso 8. Cuando leemos el libro de Esther en su capítulo primero, vemos que el rey Asuero o el rey Jerjes, que era un rey bien parrandero, que le gustaba mucho la fiesta, es un rey que siempre hacía banquetes. Y un día de esto, en este capítulo primero de Esther, él pidió que le hiciera banquete, y cuando comenzó a hacer banquete y fiesta, y mandó a llamar a su esposa, la reina, y entonces la mujer no se presentó. La mujer se quedó en su adén o en su habitación, en su aposento,
Y entonces él se sintió enojado, y cuando pidió consejo a los sabios que estaban ahí, a sus consejeros, y le preguntó: ¿qué debo yo hacer, el rey, con una mujer que él mandó a buscar, que el rey mismo le dijo que tú tienes que venir en mi presencia, y no se presentó? ¿Qué yo debo de hacer? Entonces los consejeros le dijeron a él: bueno, lo más probable y lo más sensato que tú tienes que hacer, si tú mandas a buscar a la reina, que tú como rey, aleluya, cuando un rey, hablamos de un rey en aquellos tiempos, era como un semidios, era como alguien que poseía, no que poseía un poquito o una parte, poseía todas las potestades, toda la autoridad, todos los poderes. Era un hombre poderoso. Y el rey Asuero, cuando recibió el consejo y le dijeron: no puede permitir que eso suceda. ¿Por qué? Porque cuando las otras mujeres que son esposas, que son casadas, que tienen a sus esposos en su casa, y ven y escuchen que la reina no se presenta delante del rey, entonces va a traer un conflicto, va a traer una desobediencia, que las mujeres van a dejar de obedecer, van a dejar de respetar a la autoridad, a la figura del hombre. Entonces en este capítulo vemos que el rey dijo: bueno, lo que yo voy a hacer es destituir a la reina. Cuando hay desobediencia, cuando hay momentos de conflictos, cuando hay momentos donde hay, aleluya, una contradicción hacia la ley, hay destitución. Todos aquellos que pecan, todos aquellos que hacen la cosa en contra de la voluntad de Dios, siempre va a haber una destitución. ¿Cómo así? Si yo peco, Dios me va a destituir, Dios me va a rechazar. No, Dios no te va a rechazar, pero la destitución que te estoy hablando es que viene una consecuencia a causa de tu desobediencia hacia lo que Dios te dijo que tú tenías que hacer. En este caso, como el rey Asuero, el rey Jerjes tenía todo poder, toda autoridad, y entonces ordenó, declaró y decretó que a la mujer, a la reina, ya no será reina, sino va a ser una cualquiera. Entonces ya la reina Vasti no existe. Y vemos en el capítulo 2 donde Dios comenzó a preparar una escena. ¿Para qué? Para engrandecer, para abrir puertas. Aunque en el libro de Esther, en los 10 capítulos, no se mencionó la palabra o el nombre de Dios, pero en este libro hay un propósito contundente de que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere preservar a su pueblo, Él hace las cosas, aleluya, que parecen imposibles delante de los ojos de los hombres, posibles. Entonces en el capítulo 2 Dios comenzó a preparar el escenario para que entra un hijo de propósito. En ese caso fue Esther. Dice que el rey mandó a buscar y dijo que necesito tener una nueva reina. Y él ordenó que tenían que buscar a las doncellas más hermosas, más preciosas de la ciudad, para que eligiera en una fiesta de esta a la más hermosa, quien iba a ser la sustituta de la ex reina Vasti. Y entonces ahí Mardoqueo
que es el instrumento que Dios utilizó. ¿Para qué? Para preservar a la vida de Esther, para preservar la vida de Esther, para preservar ese propósito eterno que Dios quería hacer para poder liberar el pueblo judío de la muerte. Y entonces Mardoqueo tomó su tiempo en educar a Esther. Era su prima, y tomó el tiempo de educarla, de enseñarle la palabra de Dios, de enseñarla los valores cristianos, para que ella pueda entender que aunque esté en medio de un pueblo corrupto, aunque esté en medio de un pueblo que no es el pueblo original de ella, que tiene que mantenerse pura y santa. Entonces Mardoqueo escuchó. Como Mardoqueo siempre estaba en la puerta del palacio, dijo: este es el momento para poder entrar a Esther al palacio y que pueda llegar a ser reina. Entonces Mardoqueo comenzó un asunto y le dijo a Esther: oye lo que te voy a decir. Tú eres una hija de propósito. Tú no eres cualquier persona. Tú no eres como dicen la gente, que no, tú no sirves, que tú no vas a ser nadie, tú no vas a hacer nada, que tú no puedes llegar lejos, que tú no puedes obtener cosas en tu vida. Pero Mardoqueo le inculcó a ella, le dijo: escúchame, tú eres judía, tú eres de la simiente de Jesús. Para este tiempo Dios te trajo. Yo te voy a llevar al palacio para que tú puedas llegar a ser reina. Entonces, cuando Mardoqueo llevó a Esther, ya no se sabía que Esther era judía, porque había que mantener esto oculto, porque ningún tipo de judío podía llegar a alcanzar un nivel de autoridad tan poderoso. Entonces, cuando llegó Esther, la prepararon, la bañaron, pusieron perfume más caro y la pusieron como debe de ser. Pero en medio de todas estas doncellas, cuando llegó el momento del banquete, cuando llegó el momento de que el rey Asuero hacer la elección de la reina, entonces Esther fue elegida en medio de todas estas mujeres. Y yo quiero hablar con algunas mujeres que están aquí. Aunque tú estás viendo que en el círculo que tú estás nadie te mira, nadie te ve, nadie te hace caso, pero yo quiero decirte que tú eres una hija de propósito. Tú no eres cualquier cosa. Dios te va a llevar al lugar donde Él tiene que llevarte. Dios va a abrir las puertas para que tú puedas llegar al lugar donde Él necesita y Él quiere que tú llegues. Porque no se trata de hombres, se trata del propósito divino eterno. Y en el capítulo 3 vemos a otro hombre que es una figura de obstrucción y se llama Amán. Y Amán era el segundo después del rey Asuero. Eso significa que Amán poseía muchos poderes también. Él tenía muchos bienes, tenía muchas cosas a su favor. Si Amán decía rojo, todo el mundo tenía que obedecer. Si Amán decía tienen que correr, hay que obedecer. Cualquier cosa que Amán decía, había que hacerlo. Entonces llegó el momento donde Amán
estaba cruzando por las calles y Mardoqueo estaba ahí cerca, y cada persona que veía a Amán tenía que inclinarse ante Amán en señal de respeto. Pero Amán, como no se inclina delante de hombres, sino se inclina delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, no se inclinó ante Amán. Hoy en día hay muchos hombres, mucha gente que se inclinan delante de hombres, pero no quieren inclinarse delante del Dios de gloria. Hay gente que tú le dices, tú tienes que inclinarte en tu comunión con Dios. Te van a decir, no, es que yo estoy cansado, estoy cansada. Yo trabajo, yo tengo horas extras. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pero si tú le dices, ahí viene el gobernador de Carolina del Norte, te va a decir, ay, sí señor, entre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiende a adorar a otros hombres. Pero Amán, como él sabía que no podía inclinarse delante de hombres, entonces decidió no inclinarse. Y desde ese día ya comenzó a tener problema Mardoqueo delante de Amán. Y entonces Amán dijo, bueno, ese tipo yo tengo que hacer algo para eliminarlo, porque es un freco, un atrevido. Ese tipo es un altanero. Yo soy Amán, yo tengo poder. Todo el mundo se inclina delante de mí, y ese, en buen dominicano, baboso, no se inclina delante de mí. Es un freco, yo lo voy a eliminar. Y entonces Amán comenzó a planear cosas, a planear asuntos de muerte para eliminar a Mardoqueo. Al saber que Mardoqueo era judío, y dijo, bueno, yo lo voy a exterminar a todos ellos, porque los judíos para Amán eran como una plaga. Y él dijo, yo voy a exterminarlos. Y entonces, algo que Amán no sabía es que en el palacio había una judía que Dios preparó de antemano, que nadie supo, pero Dios sí sabía que iba a llegar el momento de liberar al pueblo judío. Es que cuando tú ves que las cosas no se dan, olvídate, déjame decirte, es que Dios siempre tiene algo previo preparado para poder sorprender a tus enemigos. Y cuando hablo de tus enemigos, no estoy hablando de la vecina que te hace la vida imposible. No te estoy hablando de aquel, oh gloria a Dios, que no te quiso prestar el carro. No te hablo de aquel que no te quiso prestar los $1000. No. Tus enemigos, ¿quiénes son? Son tus adversarios, el enemigo, los demonios. Aleluya. El que estaba en Amán no era, ay, gloria a Dios. El que estaba planeando todo eso no era Amán, sino el que estaba en Amán, el que vivía en Amán. Y el que vivía en Amán no era Dios. Pero como Dios siempre tiene el antídoto, cuando hay un virus, Dios siempre tiene el antídoto de ese virus. Entonces, el antídoto de Amán era Esther. Amán decía, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para eliminar a este hombre? Él dijo, ok, fácil. Yo nada más tengo que decirle al rey que hay unos cuantos judíos en el palacio y gente que no quieren obedecer, que no quieren inclinarse, inventar cosas, porque siempre van a haber gente que van a inventar cosas para poder destruirte.
Hay gente que siempre van a inventar historias para hacerte sentir culpable. Hay gente que van a inventar cosas para poder tronchar el camino de Dios en tu vida. Entonces vemos que en el capítulo 4 Mardoqueo informa a Esther del complot y le ruega que interceda ante el rey. Y entonces Esther, consciente del peligro que corre, duda en acercarse al rey sin ser llamada, porque en aquellos tiempos, cuando el rey está en sus aposentos, aún siendo su mujer, si no te mando a llamar, no puedes presentarte. Si el rey no te mandó a llamar, tú no puedes presentarte delante de él. Sin embargo, tenemos a un Dios todopoderoso. Te manda a buscar, pero tú no quieres presentarte. Te llama en la mañana, en la madrugada, no quieres presentarte. Te dice, ven conmigo ahora mismo. Tú no quieres presentarte. Te llama mientras tú estás trabajando, pero tú le dices, no, yo no puedo, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que cumplir con el jefe. Te manda a llamar el Rey de Reyes, pero tú le pones excusas. Sin embargo, ese rey carnal, nadie podía presentarse sin él decirle, ven, preséntate delante de mí, yo te necesito hablar contigo. Y entonces, al saber lo que se estaba tramando en contra del rey, y entonces Mardoqueo le dijo, Esther, mira, hay un asunto, hay un complot, hay algo que va a suceder, pero yo quiero que tú intercedas. La figura de Esther representa intercesión, representa propósito divino de Dios, representa la figura de Jesucristo de Nazaret. Aunque en el libro entero de Esther no se habla de Dios, no se menciona a Dios, pero Esther representa la figura de Dios. ¿En qué sentido? El que intercede. Quien intercede por nosotros es Cristo Jesús delante del Padre. Por eso Mardoqueo le dijo, tú tienes que interceder delante del rey. Y esa figura, cuando vemos a Esther como una intercesora, que Mardoqueo clamando y le dice, Esther, por favor, tú tienes que interceder ante el rey, porque hay un asunto que se está tramando en contra de él. Pero más adelante vemos todo lo que sucedió. Y Esther se presenta ante el rey, quien la recibe favorablemente, y entonces le dice, vamos a hacer un banquete. Y entonces Amán, lleno de orgullo, lleno de la reina me mandó a buscar, el rey me mandó a buscar, entonces yo me voy a presentar delante de ellos. Pero Amán no sabía lo que lo estaba esperando. Y entonces, en ese momento, cuando llegó Amán, y Amán mandó a preparar una horca para matar a Mardoqueo,
Porque Amán pensaba que sus planes en contra de los hijos de propósitos iban a poder acontecer. Sin embargo, el Dios Todopoderoso tenía una intercesora para interceder delante del rey, para eliminar, para borrar todo lo que estaban planeando este incircunciso, este malvado llamado Amán. Y cuando vamos más para adelante al capítulo siguiente, todo lo que sucedió del capítulo 5 al capítulo 6 y todo lo que Amán mandó a preparar esa horca, y dice: bueno, a Mardoqueo yo lo voy a matar, y cuando llegue el momento de matarlo, lo vamos a hacer que esa horca lo traspase el cuerpo entero. Y entonces llega el momento donde nosotros le decimos al Dios Todopoderoso: Señor, ¿qué yo debo de hacer para poder alcanzar tus propósitos y tus planes en mi vida? Es que no debes de defenderte. Tú tienes que mantenerte en una intimidad constante con el Dios vivo, para que el decreto divino rompa el decreto humano. Y cuando Mardoqueo se dio cuenta de que iban a exterminar a los judíos, entonces le dijo a Esther: por favor, tienes que hacer algo, tienes que orar, tienes que intervenir por nosotros, tienes que hacer algo urgente, porque si no vamos a morir todos. Y Esther le dijo: no, ¿cómo va a ser? No, claro que no. Y Esther se negó a interceder por el pueblo judío. Y entonces Mardoqueo se enojó y le dijo: pero ven acá, ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿A ti se te ha olvidado de que yo te crié, te formé, te enseñé la palabra, te preservé para este momento, para este tiempo? Dios te puso ahí en ese lugar, en ese puesto, es para que tú puedas defender e interceder por su pueblo. Porque si hay que morir, todos nos vamos a morir. Hay mucha gente, cuando estaban abajo en el suelo, en la nada, cuando llegan en la cima y Dios le pone en una posición, entiende que ya no necesitan de nadie. Entiendan de que si yo estoy ahí es por mis méritos. No, no, no son por tus méritos. Es que Dios creó esa oportunidad para llevarte ahí. Muchas veces nosotros, el orgullo que tenemos, el ego de sentirnos grandes, de sentirnos importantes, ya no somos compañeros del que está abajo, en el piso, en el suelo, porque ya yo estoy en la cima. Yo no hablo con gente pobre, ya mis reuniones son con multimillonarios. Ya yo no hablo con el que peca a diario, porque ya yo soy santo y puro. Yo estoy allá arriba con los ángeles y los querubines. Mentiroso, hablador. Es que si tú dices que tú no eres pecador, tú haces a Cristo mentiroso. En la posición que Dios te puso, no es para que tú te sientas grande, es
para que tú puedas ser puente para que otros puedan cruzar. Dios no te puso ahí para que tú exhibes lo que tienes, no, para nada. Para nada. Dios te puso en ese lugar para que tú puedas ser un intercesor, una intercesora que intercede a favor de los demás. Porque Dios nunca te vas a dar algo simplemente por dártelo. No. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito determinado, con algo bien planeado, bien pensado. Dios no hace la cosa a la loca como nosotros, que agarramos ese vaso, ese pote y entonces lo traemos. No. Dios permite las cosas con un propósito bien definido. Entonces Esther dijo: espérate, yo también soy judía, ellos son judíos. Si hay un decreto de que el rey va a mandar a matar a los judíos, yo también me voy a morir. Eso no significa que yo soy reina, yo soy la mujer del rey y entonces yo me voy a salvar. No. Es que Esther tiene un apellido que no se puede borrar. Tú eres judía. Es como que ahí tú dices: wow, ese es dominicano, ese es mexicano. ¿Quién? Ese, no, ese es catracho. Déjame ver su cara. Ese es venezolano, ese haitiano. O sea, a Esther no se podía esconder porque sus rasgos no podían esconderse. Pero no me voy a meter más profundo en eso. Lo que yo quiero decirte es que Esther tuvo que recapacitarse. Tuvo que recapacitarse y decir: bueno, Dios me trajo aquí para interceder. Dios me trajo aquí a este puesto, a esta posición, para poder liberar a su pueblo. Entonces lo que yo voy a hacer es orar. Lo que yo voy a hacer es ayunar. Y entonces le dijo a Mardoqueo: mire, Mardoqueo, dile al pueblo, a mi pueblo, vamos a ayunar. Vamos a tomar 3 días. Vamos a humillarnos delante del Rey de Gloria. Y hay momentos que Dios te dice a ti: yo te necesito en humillación conmigo delante de mí. Pero tú dices: ay, no, hay unas pupusas muy buenas que yo no puedo dejar. Hay unas hamburguesas muy buenas que yo no puedo dejar. No te estoy hablando de ayuno por emoción. Yo te estoy hablando de algo revelado por Dios. Cuando Dios te llama y te dice: yo te quiero en humillación conmigo, delante de mí, delante de mi presencia, no es para mantenerte abajo, es para exhibirte. Por eso yo quiero hablar con gente que están pasando por momentos difíciles, momentos duros, momentos de procesos. En esos momentos, ¿sabe lo que hace Dios? Dios te capacita, Dios te prepara. Y hablando de procesos, algo que aprendí y estoy aprendiendo, mejor dicho, en esta temporada o en este nuevo comienzo, es que Dios me ha procesado y me está procesando. Y yo quiero decirle a alguien aquí en este día que si tú estás en proceso, enamórate de ese bendito proceso. ¿Sabe por qué?
porque a través de ello Dios te va a afilar, Dios te va a levantar, Dios te va a agudizar los oídos, Dios te va a abrir los ojos espirituales, Dios te va a ayudar a crecer, Dios te va a ayudar, aleluya, a que tú tengas contacto con Él. Yo he pasado momentos difíciles y duros en mi vida. En aquellos tiempos no sabía cómo decirlo, no sabía cómo expresarlos. Pero en este camino del Evangelio, en este camino con el Rey de Gloria, yo entiendo, y sobre todo en esta nueva temporada que estoy viviendo, la mejor temporada de mi vida es el proceso que estoy viviendo. Es la mejor temporada de mi vida. ¿Saben por qué? Porque en esa temporada, en ese proceso, estoy aprendiendo a conocer más al que me llamó. Estoy aprendiendo a conocer a la voz de aquel que me llamó y me dijo: óyeme, Samuel, yo te llamo. No te llamo por tu nombre simplemente porque tú eres mi hijo. Yo te llamo porque hay un propósito divino y eterno en ti. Yo te llamo, aleluya, y yo te voy a procesar. Y yo quiero decirte: enamórate del bendito proceso. No corra, no, ay Dios mío, no critica el proceso que tú estás viviendo. No le hablas, no le digas: Señor, ¿por qué? Porque estoy viviendo esto, porque estoy pasando por esto. No, 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 no. Olvídate de eso. Dile: Señor, gracias, Padre amado, ay, ayúdame, méteme allí más profundo, métete en oración, porque el proceso lo que va a hacer, va a ayudarte a romper decretos. Cuando hay un decreto que viene de los humanos, el proceso hace que el decreto divino, el decreto eterno, se manifieste en tu vida. Al estar aquí hoy en este altar, me ha dado mucho temor subir aquí en esta plataforma. ¿Por qué? No porque hay un misterio o algo místico. No, 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 no. Yo he subido a esta plataforma 2 veces sirviendo. Pero cada vez que yo me iba a subir, yo dije: Jehová, no quiero, pero no quiero. Pero estoy sirviendo, tengo que. Subo, hago lo que tengo que hacer y bajo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo la remodelación de este lugar. Estuve limpiando esta plataforma o el altar, y me puse de rodillas limpiando, sacando lo más mínimo, las cosas más pequeñas, limpiando este altar. Y Javier es mi testigo, y yo estaba ahí, y yo le decía al Señor: Padre, bendice la vida de todos aquellos que van a subir en esta plataforma. Exalta tu gran nombre, tu poder en cada persona que va a subir en esta plataforma. En especial a nuestro pastor Ángel Rosario. Bendice su vida. Oh, que tu gloria se manifiesta en su vida. Y yo ahí limpiando, sacando cosas, y yo con el vacuum y limpiando, y yo estoy orando. Y yo le dije al Señor: yo no tengo anhelo, esa fiebre de subir aquí y agarrar un micrófono. Yo dije: no.
cuando sea el momento, me vas a dar la oportunidad. Porque no se trata de nuestra fuerza, se trata del Dios vivo. Y entonces, cada vez que un servicio, una cosa, y mi hermano Javier siempre me molesta. Mira, dime, tú vas a predicar. Yo digo, hey, sí, tú vas a predicar. Hey. Aún en la emisora, la radio, mi hermano Sandy me ataca. Hey, Samuel, yo te quiero ver predicar. Hey, por favor. Ni siquiera en la emisora yo quiero predicar. Porque yo le dije, Señor, creo que todavía no estoy listo. Porque yo tengo que seguir en mi proceso, enamorarme del proceso. Y cuando tú entiendas que yo sea listo, tú haces lo que tú quieras. Pero yo no tengo ese deseo de subir aquí y agarrar el micrófono. Mire, para que no. Y si eso está en tu corazón, tienes que eliminar eso hoy. Porque eso no te va a salvar. No, eso no salva a nadie. Cuando llega el tiempo del juicio, Dios no te va a preguntar cuántas veces predicaste, cuántas veces subiste a la plataforma de Chequina. No, Dios no te va a preguntar eso. Eso no es una marca. Pero me siento regocijado y contento, privilegiado, que Dios me ha designado para el día de hoy. Y eso Dios me lo dijo, me lo mostró. Pero yo sabía que no iba a ser ahora. Un día me desperté, estaba durmiendo, y entonces en el sueño yo vi, era un miércoles, y yo estaba allá sentado, como siempre yo me siento allá atrás, y había un mover grande del Espíritu aquí en este lugar. Y en el sueño yo vi que el pastor se me acercó y me dijo, antes de que él se acercara a mí, escuché una voz en el sueño que me dijo, llegó tu turno. Ustedes no me creen. Y esa voz me dijo, llegó tu turno. Y yo me vi en el sueño allá atrás sentado y adorando a Dios y nada más. Y entonces al rato el pastor bajó el altar, se dirigió hacia mí y entonces me pasó el micrófono y me dijo, predica. Y en ese mismo sueño el Señor me dijo, Esther. Pero cuando me dijo Esther y me mostró el libro de Esther, habían 888. Y yo le dije, ¿cómo así? No entiendo. Yo dije, pero no hay 888. Eso no es. Me dijo Esther 8:8. ¡Pum! Me desperté. Yo no le dije eso a mi esposa al instante, y yo me fui allá atrás en el cuarto de atrás. Me puse a orar y llorando yo dije, Jehová, todavía no estoy listo. Yo no quiero. Yo no quiero, todavía no estoy listo. Yo siento que no estoy listo. Una cosa es que tú no te sientas listo
Otra cosa es cuando Jehová Dios dice: ¿qué es la hora? Y si yo estoy aquí no porque yo quise, es porque Dios lo quiso. Y cuando yo vi eso, yo dije: el pastor me va a decir a mí que yo tengo que predicar. Pero para mí era algo muy futuro, muy futuro. Con toda sinceridad le digo, muy futuro. Y entonces yo le dije: Señor, no soy digno, no, todavía no, Padre. Me dijo: llegó tu turno. Y el viernes el pastor me llamó. Venía de la tienda ahí con mi esposa y mis cuñadas. Y hablando, el pastor me dijo: mi hijo. Sí, pastor. ¿En qué tú estás? Acaba de llegar y eso. Mira, el domingo te toca predicar. Yo: ¿cómo? Y se echaron a reír la pastora y el pastor y las niñas. Yo lloré. ¿Saben por qué yo lloré? Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando tú no te enfocas en las promesas, sino en el Dios de las promesas, las cosas suceden. Ay, no, yo tengo promesas. Dios me ha dado promesas, pero yo no veo las promesas de Dios todavía. Depresión y cosas. No, yo me voy de la iglesia, yo no voy a ir, yo no me congrego. No. Cuando tú te enfocas en el Dios de las promesas, las cosas suceden. Por eso yo honro a mi Dios, honro a mi Señor y bendigo la vida de mis pastores también por darme el privilegio de estar aquí. Pero ahora que yo quiero llevarte es a este bendito libro de Esther, capítulo 8 y verso 8, que me dijo el Señor, que dice: escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciere. Había un decreto sobre los judíos, un decreto de muerte, un decreto de exterminación. Había ya un decreto donde a cada uno de los judíos ya no iban a existir. Pero esos decretos o ese decreto no significa el fin de los judíos, sino el comienzo de una nueva vida. Y hoy el Dios Todopoderoso va a romper decretos aquí en este lugar, en cada vida que está aquí. Por eso yo les dije: no se enfoquen en el que no vino hoy. El que no vino es porque no es parte de ese momento. Wow, varón, pero qué cruel tú eres. No. Es que las cosas no suceden porque nosotros queremos que sucedan. Sucedan porque Dios lo determinó así. Me gustaría saber si hay alguien aquí en esta semana que tuvo una situación, un dolor en esta parte de su cuerpo, más bien en la parte baja de su cadera, los riñones. Una situación que tuvo en esta semana, un dolor fuerte. Si estás aquí,
Solamente levanta la mano. Sea aquí un familiar o alguien, pero yo sé que hay alguien, aleluya, que en esta semana le ocurrió algo. Ponte de pie. Es que no soy yo, sino es el Dios de gloria, el Dios todo. No, los demás se pueden quedar sentados, solamente ella. Gloria a Dios. Bendito Dios. Es que Dios está aquí, no soy yo, no se trata de mí, ¿eh? Si ustedes habían puesto sus expectativas en mí, inmediatamente inhabilitan el don de Dios que hay en mí. Porque no se trata de hombres, se trata del poder de Dios. Y eso me sucedió, ¿sabe por qué? Porque el viernes en la intercesión en la mañana, de repente me dio un dolor que yo no acostumbro a tener en este lado de mi cuerpo. Y precisamente yo digo mi riñón. Y yo tuve que... Y entonces yo dije, wow, Señor, gracias por la sanidad que va a ocurrir en esa vida. Por eso